Todos tenemos una serie de referentes en la vida y determinadas líneas rojas y principios que no se deben violar. Es la base que nos define como humanidad. Uno de los rectores a nivel mundial es la Corte Penal Internacional, que simboliza la esperanza de todo el mundo. Después de ser ratificado por más de 60 países, entró en vigor el 1 de julio del 2002. Sirve para enjuiciar a personas por los peores crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Todos estos delitos han sido cometidos por Estados Unidos en Afganistán e Irak, por ejemplo. Así que cuando hace poco desde el organismo con sede en La Haya comunicaron que investigarían al país de las libertades, desde Washington reaccionaron como lo hacen siempre, sancionando a funcionarios de la Corte Penal Internacional. Y cuando desde ahí dijeron que iban a investigar los crímenes de Israel en Palestina, desde Washington amenazaron con mayores sanciones en defensa de su compadre de crímenes sin castigo. Peticiones para la creación de un organismo judicial universal como este habían sido cada vez más comunes desde la Primera Guerra Mundial. El tribunal precursor de la Corte Penal Internacional incluye los juicios de Nuremberg en la década de 1940, que sentó en el banquillo a los nazis. Pero tuvieron que pasar varias décadas, considerables genocidios y abominables crímenes de guerra para que a finales del siglo XX las potencias occidentales propusieran la idea de una corte de este tipo a raíz del fracaso de las Naciones Unidas que, como nos cuenta la historia, no pudieron evitar las atrocidades. Actualmente 123 países han firmado y ratificado el documento, pero hay países como Estados Unidos, Rusia, China, India o Israel que no han firmado el documento o no lo han ratificado. Así las cosas, existe una amenaza que puede llevar a su desaparición, y con ella también desaparecería nuestra esperanza de un mundo mejor. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les explicaré qué es la Corte Penal Internacional, cómo funciona y por qué desde el primer día Washington ha sido no solo su piedra en el zapato, sino que ya hace lo imposible y de forma descarada para que termine de una vez cayendo por el abismo. También veremos cómo desde Washington envían avisos a los testigos de crímenes de guerra, enviándoles avisos de forma similar a como la mafia castiga a los soplones. Y es por eso que nadie quiere colaborar con la ley, ni mucho menos declarar en contra de Estados Unidos. También les hablaré de cómo Estados Unidos no está solo en esta cruzada, porque La Haya también se ha topado con Israel, país que deja la sensación de actuar con impunidad contra Palestina. El video de hoy es interesante para entender qué le espera a este organismo, pero también a Estados Unidos. Sin más introducción, empecemos. El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, 12ª parte. La Corte Penal Internacional, establecida en el 2002, busca pedir cuentas a los culpables de algunos de los peores crímenes del mundo. Los defensores de esta corte dicen que disuade a los posibles criminales de guerra, refuerza el Estado de Derecho y ofrece justicia a las víctimas de atrocidades. Pero desde sus inicios se ha enfrentado a considerables reveses. No ha podido obtener el apoyo de las principales potencias, incluidas Estados Unidos, China, Rusia y la India. La Corte Penal Internacional está destinada a complementar más que a reemplazar a los tribunales nacionales. Solo puede actuar cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren juzgar un caso. Además, solo ejerce jurisdicción sobre delitos que ocurrieron después de que su estatuto entró en vigor, o sea, en el 2002. Es importante no confundirla con la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas, ya que la Corte Penal Internacional no forma parte de las Naciones Unidas y además tiene autoridad para procesar a individuos. El gobierno de Estados Unidos se ha opuesto sistemáticamente a la existencia de un tribunal internacional que puede exigir a los líderes militares y políticos estadounidenses un estándar de justicia global uniforme. En resumen, la justicia del mundo no puede alcanzarlos, pero ellos sí pueden investigar, juzgar y sancionar al resto del mundo. Y esto lo hacen mientras los demás deben callar, especialmente sus vasallos, bueno, digamos sus aliados, que es un término más bonito. Pero hay algo que debe quedar claro, esta rebeldía contra la corte no es una cosa de Donald Trump. Desde antes de su creación, la postura de Washington ha sido esa. La administración de Bill Clinton participó activamente en las negociaciones para el Tratado de la Corte Penal Internacional, buscando que el Consejo de Seguridad de la ONU revisara los casos. Suena bonito, pero hay una trampa. Si se hubiera adoptado, esto habría permitido a Estados Unidos vetar cualquier expediente al que se opusiera. Lo mismo podían hacer los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad que no son firmantes, es decir, Rusia y China.
Así que cuando otros países se negaron a aceptar un estándar de justicia tan desigual, Estados Unidos hizo campaña para debilitar y socavar la corte. Pues claro, con más de 800 bases militares en todo el mundo y desatando guerras por doquier, en Washington comprendían perfectamente que la justicia tarde o temprano les tocaría la puerta. La administración de George Bush, que asumió el cargo en el 2001, cuando la corte se acercaba a la implementación, adoptó una oposición extremadamente activa y Washington comenzó a negociar acuerdos bilaterales con otros países, asegurando la inmunidad de los ciudadanos estadounidenses de ser procesados por la corte. Como medidas de presión para la firma de estos acuerdos, Washington amenazó con poner fin a la ayuda económica, retirar la ayuda militar y otras medidas dolorosas. Hasta aquí nada nuevo, vemos las mismas tácticas mafiosas del tío Sam para con los países que llama amigos o aliados, pero todos sabemos que no dejan de ser sus vasallos. Precisamente por estos acuerdos entre bastidores es que se ven casos de delitos flagrantes y escandalosos cometidos por militares estadounidenses cuando están en otros países y no pasa nada, como por ejemplo las violaciones a niñas en Colombia y que han quedado impunes. La memoria a veces me falla, así que si recuerdan más casos como este pueden escribirlos en la caja de comentarios. El Congreso de Estados Unidos aprobó y el presidente Bush promulgó la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Estadounidense el 3 de agosto del 2003. Y esta ley es un ataque directo a la Corte, puesto que prohíbe cualquier cooperación de Estados Unidos con ella, y en una cláusula muy extraña autoriza una invasión estadounidense de La Haya, la sede de la Corte, para liberar a personal estadounidense o aliado detenido o encarcelado por la Corte. Aquí, el presidente estadounidense está autorizado a utilizar todos los medios necesarios y apropiados para liberar al personal estadounidense. ¿Qué hará Estados Unidos? ¿Bombardear La Haya? ¿Enviar un comando? Eso es algo que seguramente en la corte no estarían dispuestos a poner a prueba. Basta con entender que Estados Unidos es capaz de cualquier cosa para ir con cautela. Después de Bush, la administración de Barack Obama hizo mayores esfuerzos para interactuar con la corte, participó con los órganos rectores y brindó apoyo a los procesos judiciales en curso. Heredera del enfrentamiento, la administración de Donald Trump ha incrementado la oposición de Estados Unidos, renovando el debate sobre la legitimidad de la Corte Penal Internacional. A comienzos de la larga guerra en Afganistán, el ejército de Estados Unidos y la CIA cometieron actos de tortura y crímenes de guerra en el centro de internamiento de Bagram y en los denominados sitios negros de Europa del Este. Tales acciones, aunque se supone no eran una práctica estándar de Estados Unidos y fueron detenidas por una orden ejecutiva del presidente Obama en el 2009, estaban violando los principios básicos del derecho internacional humanitario. Lo mismo ocurrió en prisiones en Irak, donde las torturas cometidas por la Policía Militar de Estados Unidos, agentes de la CIA y contratistas de este país dieron la vuelta al mundo. Hasta la fecha, solo algunos de los autores directos de estos abusos han sido llevados ante la justicia a través de tribunales militares estadounidenses. Es significativo que las investigaciones estadounidenses no hayan abierto camino en la cadena de mando para responsabilizar a los funcionarios más altos que puedan haber ordenado o autorizado la tortura y el ataque a civiles en Afganistán. Vaya injusticia mundial. El 5 de marzo pasado, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional emitió una decisión sorprendente al autorizar una investigación sobre los crímenes de guerra relacionados con la guerra en Afganistán, incluidos los que puedan haber sido cometidos por ciudadanos estadounidenses. Ahora comenzará una investigación que bien podría conducir a la acusación de miembros del servicio estadounidense, funcionarios de inteligencia y sus autoridades al mando por su conducta en Afganistán hace más de una década. Una investigación de este tipo, si bien es buena para los derechos humanos y pone fin a la impunidad, es algo que Estados Unidos ha tratado de evitar durante mucho tiempo. El hecho de que Estados Unidos no investigue y procese estos actos en su país hace que sea más probable que los estadounidenses sean procesados por la Corte Penal Internacional. Como ya les mencioné, en el 2019 la Corte Penal Internacional había rechazado inicialmente una solicitud de los fiscales para abrir una investigación en Afganistán porque se esperaba que los objetivos de la investigación, incluidos Estados Unidos, las autoridades afganas y los talibanes, no cooperaran. Pero en marzo de este año se reinició la investigación. Los funcionarios estadounidenses son especialmente sensibles a una investigación en Afganistán porque junto a las atrocidades cometidas por los talibanes, se sabe que las tropas gubernamentales y las fuerzas militares occidentales desplegadas allí no se han comportado como unos angelitos.
Asimismo, la Corte Penal Internacional investigará los abusos graves cometidos por la CIA y otras agencias de inteligencia estadounidenses. El que nada debe, nada teme, dice el refrán. Pero como Estados Unidos debe y mucho, entonces teme. Y al temer se activa su mecanismo de defensa que, como sabemos, reacciona con sanciones. Es sabido que la CIA dirigió cárceles secretas en Afganistán después de la invasión liderada por Estados Unidos en el 2001, donde la tortura y otros abusos a los detenidos eran sistemáticos. Estos sitios negros estaban vinculados a un programa en el que los presuntos extremistas violentos fueron detenidos en decenas de países y recluidos en una red de centros de detención secretos en todo el mundo, incluidos varios en Polonia, Lituania y Rumania, que también serán investigados. Como bien sabemos, en América Latina, la CIA ha sido causante de grandes males no solo en nuestras tierras, sino en todo el mundo. Lo obvio es que es hora que paguen por sus delitos, ¿cierto? Pero no, el mayor mafioso siempre se sale con la suya. El pasado 11 de junio, Donald Trump respondía emitiendo una orden ejecutiva autorizando la imposición de sanciones en forma de restricciones de visado y congelamiento de activos contra funcionarios de la Corte Penal Internacional, así como otras personas que contribuyan a la investigación de la Corte contra Estados Unidos y sus aliados. En teoría, los países que apoyan la justicia internacional deberían oponerse públicamente. Pero estimados amigos, ¿qué vale más? ¿Buscar justicia o no pelearse con la mayor potencia mundial? La respuesta es obvia y evidente: no pelearse con Estados Unidos. Pero si con todo lo dicho, en lugar de Estados Unidos estuviese Rusia, los medios internacionales no pararían de demonizar más a Rusia y todo el mundo la sancionaría por ser el demonio en vida. Pero como es Estados Unidos, todos callan, menos en este canal. Pero sigamos, que hay más tela que cortar. Los fiscales de la Corte Penal Internacional también han tomado medidas que podrían conducir a una investigación de los crímenes cometidos por las fuerzas israelíes y palestinas. Pero los jueces del tribunal aún deben decidir si la institución puede ejercer jurisdicción sobre Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y Gaza. Y por ahí también han saltado los estadounidenses. El uso de un lenguaje tan amplio e impreciso permite a las autoridades estadounidenses sancionar a cualquiera que brinde apoyo a las investigaciones del fiscal de la Corte Penal Internacional sobre ciudadanos estadounidenses e israelíes. Esto posiblemente incluye a los testigos que brindan información a la Corte sobre los presuntos crímenes cometidos por personal estadounidense o israelí en Afganistán y Palestina, respectivamente. Como resultado, por temor a posibles sanciones estadounidenses, es posible que los testigos potenciales no estén dispuestos a presentarse y brindar testimonio ante la Corte. Aquellos que ya lo han hecho, por otro lado, pueden enfrentarse a sanciones. Estas medidas claramente han sido diseñadas para impedir, intimidar o influenciar a los funcionarios de la Corte Penal Internacional involucrados en las investigaciones en Afganistán y Palestina, con el fin de impedirles que cumplan con sus funciones o tomar represalias en su contra en caso de que cumplan con esas funciones. Tal vez ustedes, al igual que yo, se preguntarán, pero bueno, ¿y si es una corte, no podría la Corte Penal Internacional iniciar procedimientos por desacato contra las autoridades estadounidenses implicadas en la creación e implementación del régimen de sanciones? La respuesta es sí, pero todo apunta a que al tratarse Estados Unidos, poco o nada puedan lograr. Si bien varios estados firmantes han expresado serias preocupaciones con respecto a las sanciones de Estados Unidos, es poco probable que países como Francia, Reino Unido, Holanda y otros de la Unión Europea, que también desplegaron tropas en el extranjero, estén dispuestos o sean capaces de hacer cumplir una orden de arresto emitida por el tribunal contra funcionarios estadounidenses. Esto se debe a la simple razón de que hacerlo equivaldría a un suicidio político, y como yo lo he dicho, los aliados de Estados Unidos no tienen los pantalones bien puestos para plantarle cara, ni siquiera en nombre de la justicia mundial. El principal problema con la Corte Penal Internacional es que tiene poderes y recursos muy limitados para realizar una investigación. Depende de la cooperación de los Estados miembros para recopilar información y en este caso ni siquiera obtendrá el apoyo del gobierno afgano, ya que también se presentan cargos contra ellos. Estados Unidos ya ha amenazado a los miembros de la Corte con la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Estadounidense y también prohíbe a los funcionarios estadounidenses cooperar voluntariamente con
con esta corte. La inacción permitirá que los ataques de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional sigan aumentando a medida que avanzan las investigaciones sobre Afganistán y Palestina. El apaciguamiento, por otro lado, solo dañará la reputación y la credibilidad de la Corte y la abrirá a más acusaciones de parcialidad pro-occidental. En resumen, la Corte está en un callejón sin salida. La Corte Penal Internacional en su historia ha resuelto 26 casos, emitido 32 órdenes de arresto y ha otorgado 6 sentencias de prisión. No es mucho, pero peor es nada. Sin embargo, en casos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ha habido condenas mínimas. Las potencias globales como Estados Unidos, Rusia y China representan una amenaza continua para su existencia. Tristemente, sin la cooperación de las naciones más influyentes, la Corte Penal Internacional seguirá teniendo una eficacia limitada y no podrá cumplir con su misión de perseguir las violaciones más graves del derecho internacional. Sí, amigos, si a diario nos quejamos de que no hay justicia para los más vulnerables, todo lo que les acabo de contar solo lo sustenta. Hagan el bien sin mirar a quién, no como los que hacen leyes y crean organismos a la medida de su impunidad, mientras tratan de darles lecciones de moral, justicia y democracia al resto del mundo. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.